Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la sesión número 2 para el grupo 009. ¿Qué tal? Espero que le hayan entendido a la semana 1, pues tiene que ver mucho la actividad 3, o sea, la actividad 1 de esta semana 2. Vamos a tratar de explicarla para que ustedes puedan tener una mejor perspectiva y puedan explicar lo que les pide esa actividad integradora número 3. Bien, el objetivo de esta sesión es explicar las actividades integradoras 3 y 4. Cabe mencionar que continuamos con la unidad 1, con los temas restantes que nos faltaron de la semana 1. Muy bien, entonces la actividad número 3 se titula Movimiento uniformemente acelerado y graficación. Van a apoyarse de los recursos: definición de velocidad, velocidad de distancia, velocidad, aceleración, ejemplos para calcular la aceleración, rapidez, velocidad, distancia y tiempo, rapidez, velocidad, distancia y tiempo, y rapidez. También de movimiento rectilíneo uniforme, fórmulas para calcular la distancia, velocidad, variables del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son los recursos que van a ocupar para comprender mejor esta actividad integradora 3. La actividad integradora 4 se titula Calcula altura por medio de la caída libre. Van a apoyarse de los recursos caída libre y tiro vertical, variables relacionadas con los movimientos de caída libre, movimiento de subida o de tiro vertical, definición de tiro parabólico, caída libre, tiro vertical y componentes de tiro parabólico. Cálculo de tiro parabólico. Bueno, esos recursos los van a ocupar no meramente para esta actividad, pero sí para comprender la aceleración. Muy bien, vamos a pasar a la tablilla. Entonces vamos a la actividad integradora 3, que se titula Movimiento uniformemente acelerado y graficación. ¿Qué van a entregar? Van a leer la siguiente situación: el movimiento uniforme acelerado se manifiesta en tres magnitudes: distancia, velocidad y aceleración. A partir de la relación de dichas magnitudes con el tiempo se establecen las siguientes funciones. V, que es la velocidad, es igual a f de t 2t, 2 por t. La siguiente, que es desplazamiento o distancia, es f de t es igual a t al cuadrado más 1, y la aceleración es una constante que es 2. Realiza una tabla para sacar los valores de las magnitudes teniendo los valores en x de menos 5 a 4. Haz una gráfica con cada función apoyándote de sus correspondientes tablas. Considera el eje X como el valor como el valor del tiempo. Recuerda que para graficar puedes apoyarte del subtema 6.1, graficación de una función lineal. Cabe mencionar que también vamos a graficar una función cuadrática para el desplazamiento. Con obtenido, explica la razón de que con base a lo obtenido explica la razón de que cada gráfica produjo diferentes resultados. Y vamos a comenzar con este pequeño ejemplo que yo traigo para ustedes. Y tenemos la gráfica de la velocidad. Vamos a tener tres gráficas. La primera, bueno, la que estoy señalando o la que voy a señalar es esta. Esta es la gráfica de la velocidad. Aquí vamos a tener la de la aceleración y arriba la del desplazamiento. Son tres gráficas. Tenemos al tiempo, que es el eje X, y sus respectivas en el Y para la aceleración, velocidad y desplazamiento. Entonces se dan cuenta, aquí tenemos primero esta diagonal y luego una línea paralela al eje X, que es la que está en verde. Eso es la velocidad, y vamos a describir más o menos qué es lo que estaría viendo un observador para este tipo de gráfica. Pues suponemos que tenemos aquí el observador, que es un monito, y está viendo cómo se está moviendo un auto o desplazando un automóvil. Vamos a dibujar un bochito. Ahí me quedó muy feo, pero bueno.
Bueno, ese es un bochito y se está desplazando, tiene una velocidad inicial y está haciendo un recorrido y también tiene una velocidad final. Pues ya ha pasado el tiempo, recorrió alguna distancia, ¿sale? Entonces ese es el bochito, ese es el observador. Después ese es para esta diagonal, tiene una velocidad inicial, una velocidad final, entonces se le conoce como movimiento uniformemente variado, y esa es la fórmula que tenemos aquí en la pizarra. Esta fórmula es para movimiento uniformemente variado, esa es la formulita. Y también después tenemos esta, ya no es una pendiente, ahora es una meramente paralela al eje X o al eje T del tiempo, y es en línea recta. Como es un movimiento uniforme, no tiene aceleración, entonces ya cuando va este carrito, primero va con una velocidad inicial, le aumenta su velocidad y después de este tiempo recorre otra distancia, pero ya con una velocidad constante. ¿Sale? Entonces en este tramo la velocidad es una constante, y cuando la velocidad es constante no existe aceleración, la aceleración es igual a 0. Bien, ahorita lo explicamos ya con la literal, pero esto es lo que está viendo el observador, y vamos a hacer las tres diferentes gráficas, o las dos diferentes gráficas que hay para esta gráfica. Entonces, como estamos viendo, aquí estamos relacionando, más bien, vamos a ponerlo de color verde. Si se acuerdan de que era B y que era M, M es igual a la pendiente. Hoy escribí muy fuera la pendiente, vamos a poner control Z. M es igual a la pendiente. B es la intersección con el eje Y, donde cruza la línea vertical con el eje Y, la intersección con el eje Y. Sale, entonces esto es U, la velocidad inicial, y M es la aceleración. Entonces si tenemos los dos puntos que tenemos, en este caso aquí es 0,0, aquí en el inicio, en la velocidad inicial es 0,0, en la velocidad final es en X son 4,3. podemos sacar esta pendiente, que sería igual a la aceleración. M es igual a la aceleración. Entonces, sabiendo eso, pues calculamos la pendiente, que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y en este caso la aceleración va a ser igual, Y2 es igual a 3 menos 0 entre 4 menos 0, y eso sería igual a 3 cuartos. Entonces la aceleración es una constante, eso es metros sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí tenemos valor, graficamos en la aceleración 1, 2, 3 cuartos sea por aquí más o menos. Vamos a hacer las formas, aquí está, pongamos que es aquí, y es una constante, ¿sale? Ahí serían 3 cuartos. Vamos para acá, aquí es 1, aquí en este punto son 3 cuartos, ¿sale? Ya tenemos la gráfica de la aceleración. Bien, ahora vamos a obtener la gráfica de vamos a darle enter aquí para que tengamos más espacio. Sale, hasta ahí vamos bien, ya tenemos esa aceleración constante, y vimos por qué es movimiento uniformemente variado, por eso nos da una aceleración constante. Sale, vamos a pasar al desplazamiento. La formulita del desplazamiento nos dice que lo siguiente:
desplazamiento o distancia va a ser igual a un medio bueno, vamos a ponerla completa. No estoy contemplando el despeje. Aquí está. Desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sale? Como la velocidad inicial es 0, entonces esto se va a cancelar y únicamente nos va a quedar la distancia, va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya sustituyendo, la distancia va a ser igual a un medio de la aceleración que acabamos de sacar, que fue 3/4, por el tiempo. En este caso aquí, según la gráfica, ya transcurrieron 1, 2, 3, 4 segundos. Ponemos 4 al cuadrado. Entonces seguimos, la distancia o el desplazamiento va a ser igual a un medio, sería aquí 1 por 3 son 3, 2 por 4 son 8, estoy multiplicando esto de acá y todo lo elevamos el 4 al cuadrado. Esto va a ser igual a 3 octavos, 4 al cuadrado son 16 y ha reducido todo eso, nos va a dar 3 por 16 son 48 octavos. Si reducimos eso o si hacemos una división, nos va a dar igual a 6 metros. Lo que hay que recordar aquí, bueno, empezamos que es una función cuadrática. Ahorita vamos a ver cómo se grafica este 6 o por qué este 6. Y podemos sacar la función de esta misma que tenemos aquí, de esta misma ecuación, podemos sacar la función para yo poder graficar en el Excel al desplazamiento y nos vamos a dar cuenta que el movimiento uniformemente variado es una parábola. Entonces lo único que hay que hacer es utilizar la misma fórmula, pero sustituyendo a la aceleración, que es un medio de la aceleración, que en este caso dijimos que eran 3/4 por t al cuadrado. Entonces si reducimos esto, distancia o desplazamiento va a ser igual a 3 octavos. 3 por 1 son 3 y 4 por 2 son 8 de t al cuadrado. Sabiendo que, bueno, esta es la función para yo graficar al desplazamiento o a la distancia. Acuérdense que cuando una gráfica de esa forma cuadrática nos da a la a, esta forma es a x cuadrada. Aquí, esta es nuestra a. Si es positiva o negativa, va a depender de si es positiva, nos va a dar una u. Si es negativa, nos va a dar una u invertida. Y como es positivo este 3 octavos, entonces nuestra gráfica al llegar al número 6 va a tener esa curva. Entonces va a empezar de 0. Aquí supongamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es 6. Cuando hayan transcurrido 1, 2, 3, 4, que es el mismo 4 que estamos manejando aquí, entonces vamos a tener esa curva hasta ahí. Sale, es una intersección ahí más o menos. Y lo podemos comprobar en Excel. Aquí yo ya tenía preparada esa gráfica. Ya la vi. Si se dan cuenta, esa es mi fórmula, 3 octavos de x al cuadrado, y se dan cuenta cuando está el tiempo en 4 pasa exactamente en el 6. Aquí me faltó el 0, ¿no? Y es lo que ustedes tendrían que hacer en su Excel. Entonces lo que tendrían que explicar a grandes rasgos es lo que yo les acabo de decir. Lo quise hacer con un ejercicio para que vean
por qué van cambiando en diferentes formas las gráficas. Aquí sería constante, aquí sí hay un error. Escape. Hasta aquí sería hasta 4, nada más con la gráfica. Aquí llegaría. Bueno, si yo quisiera graficar esta parte cuando es únicamente movimiento uniforme, cuando la velocidad es constante, o sea, aquí la velocidad es de 3 metros sobre segundo, supongamos, en esta parte, ahí quedaría de otra forma. Voy a escribirlo arriba para que no se pierdan. En este caso, cuando la velocidad es constante, ya lo había escrito abajo, cuando la velocidad es constante, en este caso es 3 metros sobre segundo. Cuando es constante, la aceleración es 0. Entonces, cuando es una constante, aquí metros sobre segundo, la aceleración es igual a 0. Entonces, si yo quisiera graficar aquí la aceleración, pues aquí la graficaría aquí abajo en 0, porque no hay aceleración cuando la velocidad es constante, suponiendo que es una línea recta, ¿no? Ahí tengo mi línea recta. Y para calcular la distancia o el desplazamiento, ya no tendría que ocupar las fórmulas de movimiento uniformemente variado, simplemente que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Y si yo despejo al tiempo, entonces, perdón, a la distancia, me va a dar v por t, va a ser igual a la distancia. Entonces, si yo en este caso estoy aquí para la distancia en este punto, Z, estoy aquí en este puntito de aquí, ahí, entonces la distancia va a ser igual a la velocidad, que en este caso me quedé aquí, que serían 3, que es una constante, sobre el tiempo, perdón, por el tiempo que es, en este caso ahí empezamos en 4, sale 3 por 4 y esa sería mi gráfica para el desplazamiento cuando la velocidad es constante, ya no sería una curva. Bueno, pues entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Se dan cuenta, 3 por 4 son 12, y ya por 5, 3 por 5 serían 15 y así sucesivamente. Entonces se dan cuenta, esto ya no empezaría en 6, empezaría en 15 y sería una diagonal, o sea, si empezaría aquí en 15, son 6, 7, 8, 9, 10, por aquí serían 15, bueno, más bien serían 12 por aquí, y me hagan de cuenta que empiezo así, va a ser así. Esa sería la fórmula, la gráfica del desplazamiento cuando la velocidad es constante. Eso no nos interesa porque no es el tema, pero que es importante que se den cuenta cómo es que cambia el movimiento uniformemente variado al movimiento movimiento uniforme, cuando no es variado, cuando nada más es uniforme. Entonces, si se dan cuenta, podemos llegar a la conclusión de que cuando la velocidad es constante, la aceleración es 0, y cuando la velocidad es variable, pues la aceleración es una constante. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio o a la siguiente actividad integradora, que es la 4, que es calcula altura por medio de caída libre. Van a hacer algo muy simple, que en este caso les pide que tiren al suelo sin fuerza, o sea, caída libre, dejen caer 3 pelotas o 4, y vamos a leer las instrucciones para que vean cómo es que en este caso son 4 bolas, una de tenis, espuma, voleibol o fútbol. Pueden utilizar otras pelotas si es que no tienen esas, aquí la actividad lo dice, solamente que lo describan. Entonces lo primero que van a hacer va a ser van a ocupar también un cronómetro, y van a hacer lo siguiente.
les da un tip que dice que la velocidad inicial es igual a 0 y van a dejar caer la primera bola. Al dejarla caer es necesario el apoyo de alguien más, y si no, hasta que ustedes escuchen cuando golpea la pelota el suelo, van a detener el cronómetro. Vamos a dibujarlo ahorita. Realiza este paso 3 veces cada uno y anota cada tiempo en una libreta. Anota en una tabla los resultados que obtuviste. Ahora calcula el promedio de las mediciones del tiempo y con los resultados realiza cálculos para encontrar la altura con el valor promedio del tiempo de cada pelota. Eso no se lo dice así, pero cabe mencionar que es de esa forma. Entonces vamos a hacer el dibujito. Supongamos que vamos a hacerlo con esto de acá. Formas, un cuadro. Supongamos que ese es mi edificio y vamos a ponerle ventanas para que nos demos una mejor idea. Control C, Control V, más o menos ahí. Con el ratón ahí. Disculpen la demora por el dibujito. Ahí vamos. Uno que sea de 3 niveles. Aquí es cuando me doy cuenta que ustedes hacen trampas. Si es que la llegan a hacer, piénsenlo 2 veces. Es muy fácil darme cuenta que hacen trampa y ahorita lo vamos a ver por qué. Sala. Ahí estamos. Yo estoy hasta en la cima de ese edificio. Con mucho cuidado estoy aquí. Voy a dejar caer una bola sin aventarla, simplemente que caiga por gravedad. Ahí le dejo caer y cae aquí, impacta al suelo. Entonces alguien tiene que tener un cronómetro, otra persona que está aquí abajo apoyándome, y para que me avise que en qué tiempo cayó. Entonces al soltarlo me avisa para yo detenerlo a la hora que cae. Van a hacer esta medición 3 veces porque pues no tenemos un sensor que detecte a la hora que cae la pelota. Entonces por esa razón hacemos 3 veces las mediciones para cada pelota. Es muy importante hacerlo 3 veces. Entonces avientan su primer pelota, tienen el tiempo 1, tiempo 2 y el tiempo 3 y después el promedio de la pelota 1, P1. Entonces por ejemplo lanzo mi pelota, corre el tiempo y me tardé que será 0.92 segundos, y aquí 1.00 y aquí 0.98. Hago la suma y la divido entre 3 para sacar el promedio de mi pelota 1 y me quedaría lo siguiente: 0.92 más 1 más 0.98 va a ser igual a 2.9 entre 3. Eso daría igual a 0.96. Es el promedio de la 0.96. Esto lo tengo que hacer para cada bola. Entonces voy a mi pelota 1, voy a calcularle la altura. Aquí cabe mencionar que van a ocupar los factores de conversión para el sistema internacional y el inglés de la aceleración o de la gravedad. Entonces la gravedad va a ser igual para el sistema internacional 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, porque les pide en los dos sistemas el resultado. Y para el inglés
la gravedad va a ser igual a 32.2 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces yo voy a ocupar la siguiente formulita que dice que la altura h va a ser igual a velocidad inicial más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si se dan cuenta, o de la gravedad, si se dan cuenta, esta fórmula es igualita a la que yo tenía del desplazamiento en x, salvo que aquí consideramos a la gravedad como una constante, que es la aceleración. Esto es una constante, esto de acá es una constante, depende qué sistema de referencia ocupe yo. Entonces, si lo hacemos con el sistema internacional, que es el que utilizamos aquí en México, la altura va a ser igual a la velocidad inicial, y les están dando un tip en el escrito de la actividad. Dice que la velocidad inicial es 0 en caída libre, porque estamos dejando caer la pelota, no hay velocidad. Entonces sería la formulita un medio de la gravedad, que en este caso es 19.81 por el tiempo. En este caso el promedio fue 0.96 al cuadrado. Si utilizamos nuestra calculadora podemos hacer lo siguiente. Entonces hacemos un medio no detecta bien aquí. Un medio, ahí está. Vamos a poner un paréntesis aquí. Pues ponemos un medio por ahí está, un medio por 9.81. ahí no sé por qué puso el 19, ahorita lo corregimos. 9.81, esto por .96, no se nos olvide el cuadrado. Eso nos va a dar 4.52 metros. Entonces la altura va a ser igual a 4.52 metros. Ahorita hacemos lo de las unidades. Y si se doy cuenta, como se dan cuenta, realmente 3 niveles no miden 4 metros, miden mucho más. Mínimo cada nivel, así por mucha parrita que sea la losa, son 2.30. Pónganle que sean 2.50. O sea, aquí hay 2.50, aquí serían 2.50 también, y póngale que aquí serían otros 2.50. Pues si sumamos esa altura, 2.50 y 2.50 son 5, más 2.50 serían 7.50. Entonces ahí yo es cuando me doy cuenta que están o ya sea haciendo mal el ejercicio, o inventando los valores. Entonces, por muy inexacto que sea, no puede variar tanto. Entonces están casi a la mitad, un poquito más arriba de la mitad según la realidad. Entonces aproximadamente, si hacemos un despeje para saber el tiempo, cuánto les tendría que haber dado, sería lo siguiente. Tendríamos eso, el tiempo no lo conoceríamos. Vamos a hacerlo rápidamente aquí, ¿no? Conocemos aquí a esto, un medio de la gravedad por el tiempo. Entonces sería así: h sobre un medio por la gravedad, el tiempo es igual al tiempo. Entonces, como el tiempo es un cuadrado, sería la raíz. Vamos a calcularlo, cuánto daría. Si eso sería 7.50, entonces serían 7.50 la altura, un medio de la gravedad, o sea la mitad de la gravedad, que serían 9.81 entre 2, eso sería 4.905. saco la raíz, 7.50 entre ans, la raíz de eso. Entonces, si yo hubiera hecho bien esto, aproximadamente el promedio de
mi tiempo tuvo que haber sido de 1.23 segundos. Entonces por esa razón yo me doy cuenta cuando ustedes mienten o hacen mal el ejercicio. Esto no debe de variar mucho, si acaso milisegundos, un pocos segundos, y esto depende de si alguien les ayuda o no, porque si ustedes al escuchar el golpe pues tardan algunos segundos en pausar el cronómetro, a veces sí no es culpa de ustedes, pero el punto 96 a 1.23 a lo mejor sí es viable, pero ustedes tendrían que checarlo más o menos para que les contraste con su hipótesis que ustedes van a poner. Bueno, en sí no es tanto el problema es que ustedes tienen que hacerlo 4 veces, o sea, tienen que calcular 4 alturas. La altura de la pelota de esponja, la altura de la pelota de soccer, la altura de la pelota de tenis y la altura de la pelota de básquetbol. Son 4 alturas diferentes. En esas 4 alturas diferentes les tuvo que haber dado 7.50. Aquí pónganle que 7.42, 7.51 y acá 7.60. Es muy parecido. No tiene por qué variar mucho. Ahorita vamos a ver por qué no, para que ustedes se den una idea de cómo plantear su hipótesis. Recuerden que por el balón que es redondo no hay fricción, rompe con la fricción. Si fuera una hoja de papel tardaría mucho en bajar. Entonces tendrían que hacer pues obviamente calcular el tiempo promedio de la de espuma, el tiempo promedio de la pelota de soccer, de la pelota, no me acuerdo qué era, y de la pelota de básquetbol, para poder ustedes realizar las 4 alturas, y las 4 alturas se den cuenta que varía o no varía de acuerdo a su hipótesis. Y vamos a ver un pequeño ejemplo que nos pone un cuate que vi en internet, que se me hace de los más claros de explicar. Entonces vamos a escucharlo para ver qué es lo que dice, y ustedes creen su propia hipótesis o busquen más información. Vamos a ponerle play. Esta es una esfera de metal, ustedes pueden ver, nota que es pesada, es la idea concebida cotidiana, y esta hoja de papel, pues no, ¿verdad? Ahí está. Puedo decir que ambas acá, obvio que esta cae más rápido que la hojita de papel, pero obviamente la hojita de papel está interaccionando con el aire. Entonces lo que voy a hacer es quitar la acción del aire, y entonces voy a hacer que esta hojita de papel sea una especie de partícula para que el aire casi no le afecte. Entonces tengo una pelotita acá de papel y esta esfera de metal. Obviamente en la idea cotidiana esto es más pesado y este es menos pesado. Ahora me pregunto, observen bien, ¿caerán igual o caerán en el mismo tiempo? Según ustedes acaban de observar, pueden repetir si caen en el mismo tiempo. Por lo Bien, con esto creo que está muy claro lo que les quiero decir, que no importa si la pelota es de papel o de espuma, eso sí afectaría a grandes alturas, obviamente, porque el aire, si no hubiera aire, por eso sabemos que no vamos a subirnos a un edificio de 30 pisos o de 20 pisos, aparte de que no sé en qué lugares se encuentren ustedes, pero no afectaría mucho. Muchos ocupan 2 pisos porque es lo más alto de donde pueden aventar estos objetos. Entonces no va a interactuar mucho el aire para una pelota de esponja con una de básquetbol. Hagan en su casa, hagan bolita también, un cacho de algodón o una de papel como lo hizo este señor, y una canica o una naranja, y verán que van a caer al mismo tiempo. Eso es para que lean ustedes la teoría. No sean lo más
precisos a la hora de calcular estos tiempos. Yo aquí sin querer hice la fórmula para que compruebe que de verdad a veces se les hace fácil poner valores así arbitrarios, y nos damos cuenta que se vio decente, pero por ejemplo había de aquí que en 3 pisos se tardaban 5 segundos en caer, pues les da un numerísimo si son con 5 segundos. Entonces lo único que me faltó es decirles que esos metros los podemos convertir a pies con el factor de conversión de un metro es igual a 3.2808 ft son pies. Entonces yo a mis alumnos de la presencial les digo lo siguiente: que quiero convertir, pues 4.52 se ponen en la parte superior izquierda, metros, y aquí en esta parte donde tengo metros, pues donde tengo un metro y lo que no va arriba multiplicando, que es 3.2808 ft. Y si hago esa multiplicación, 4.28 por 3.2808 me va a dar 14.04 pies. Y así es como ustedes harían las conversiones. Acuérdense esto, la altura hay que calcularla 4 veces, los promedios igual. Esto porque si hacen el promedio de aquí, desde aquí, calculan una sola altura, les va a dar un solo resultado, y eso no es lo que quiere el ejercicio que hagan. El ejercicio quiere que se den cuenta que en verdad cuando avientan estas bolas a una sola altura, aunque tengan diferentes masas, volúmenes o peso, tienen que caer casi al mismo tiempo. Pues estamos parando el reloj de manera manual. Si tuviéramos un sensor se darían cuenta que serían muy idénticos los tiempos, y entonces compararlo con esto, pues realmente esto sí estaría muy congruente con lo que dice la teoría. Entonces no hagan trampa, vean el video que les puse, se darán cuenta que es muy cierto. Este señor explica a fondo los temas de física. Bueno, que tengan excelente tarde. No olviden participar en los foros. Su participación es muy importante, y desarrollen ustedes la habilidad de comunicarse de manera escrita, para que tener una mejor comunicación es muy importante también saber escribir. Que tengan excelente tarde. Saludos.